Bien, muy bien, sí. Aquí muy interesado en nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver cómo nos va con este tema en el futuro a los trabajadores aquí en Colombia. Ok, entonces vamos a hablar de la ley 2101 que fue expedida el 15 de julio del 2021 y que modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo en cuanto a la disminución de la jornada semanal de 48 a 42 horas. ¿Mm? Sí, Empecemos, Martín, si te parece, dando como una presentación general de cómo estamos hoy en jornadas de trabajo. Entonces, ¿cómo está hoy semanalmente la jornada de trabajo? ¿Qué límites diarios tenemos? ¿Y qué posibilidades hay de manejo? claro que sí. Pues María José, el día de hoy lo que tenemos vigente en Colombia es una jornada laboral de 48 horas, eso es lo que tenemos en nuestra legislación, a la semana, que se reparten de lunes a sábado en jornadas de máximo 8 horas, en jornadas de máximo 8 horas. Y cada día de la semana se pueden poner 2 horas o se puede poner el trabajador a laborar o prestar su servicio durante 2 horas adicionales a esas primeras 8, como máximo dentro de la jornada. Adicionalmente, tenemos otras modalidades de jornada que están establecidas en el artículo 161 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, en donde se establece la jornada de 6 horas al día por 36 horas a la semana para poder trabajar de manera continua de domingo a domingo. Tenemos también la jornada laboral promedio, que nos permite trabajar en turnos por turnos durante periodos de 3 semanas, de manera que la jornada laboral no sobrepase en promedio las 48 horas a la semana, que es un turno que se utiliza mucho en minería, en hidrocarburos. Tenemos una ampliación de ese turno que está en el artículo 166, que es que se permite subir el número de horas de dedicación al día, respetando el promedio de las 48 horas, pero para más de 3 semanas, casi que dentro del mes, que es lo que justifica los turnos 21/9 en algunos sectores económicos. Y tenemos desde hace ya bastantes años la posibilidad de repartir esas 48 horas en la semana, siempre que no superemos la siempre que no superemos el límite de 10 horas al día, el límite de 10 horas al día. Eso es lo que tenemos a la fecha. Esas jornadas laborales, valga la pena decir, pues no aseguran productividad en nuestro país, de acuerdo con los estudios que tenemos a nivel internacional, generan accidentes de trabajo y adicionalmente a eso, y que afectan la salud de los trabajadores, tenemos una situación bien interesante, y es que los estándares internacionales y las investigaciones que han hecho en nuestro país encuentran que el trabajador promedio trabaja más que esas 48 horas, llegando a trabajar hasta 55 horas a la semana, 55 horas a la semana. Y eso pues implica un factor de riesgo muy grave para la población trabajadora, es decir, tenemos en la norma 48 horas escritas, pero en la práctica en promedio se trabaja 55 horas. La ley permitiría trabajar hasta 60 horas con horas extras. Eso es lo que tenemos, ese es el panorama actual, un poquito lo que tenemos en la legislación y lo que los estudios han encontrado, los estudios de la OIT en nuestro país frente a la dedicación en horas de los trabajadores. Ok, perfecto. Entonces lo que tenemos ahora, vamos aclarando un poquito términos y espacio temporalmente cómo va a funcionar, ¿cierto? Lo que tenemos ahora es una ley que ya está expedida, cuyos efectos en principio se empiezan a producir en el tiempo. ¿Cómo es eso, Martín? Que estuvimos en el café como aclarando un poquito eso, que los empleadores pueden ponerla, aplicar desde ya la disminución, pero por regla general se tiene un tiempo para hacerlo. Bueno, entonces ya pasamos entonces a lo que dice la ley 2101, que lo que trae es una promesa para un futuro mejor para todos los trabajadores. Entonces lo que nos dice es, mire, la jornada laboral va a disminuir de 48 horas a 42 horas. Como siempre, se van a poder repartir esas 42 horas
entre 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el dominical o el día de descanso. Sigue respetándose la jornada especial de los menores de edad, de los adolescentes, y para establecer unos límites menores incluso. Para los adolescentes, acá hablamos de entre 15 y 17 años, de jornada de 6 horas diarias y 36 horas a la semana. Y para los adolescentes mayores a los 17 años, hablamos de 40 horas a la semana, un máximo de 8 horas diarias y hasta las 8 de la noche, Ahora, ¿cómo se va a implementar esto? Se va a hacer gradualmente. Una pregunta, Martín, una pregunta porque aquí estamos diciendo, sí, bueno, esto fue lo que empezó diciendo la ley 2101, ¿cierto? Entonces, tenemos esto y tenemos en la implementación. En Colombia, como tú ya lo dijiste, tenemos en todo caso una jornada laboral diaria máxima. Sí. Después de la cual solamente operarían las horas extras con la autorización del Ministerio de Trabajo. Martín, sí. Es que he leído de algunos juristas, de algunos abogados laboralistas, la interpretación de que lo que sí se empieza a aplicar ya es que se acabó la jornada diaria de 8 horas. Yo no lo veo así. ¿Tú lo ves así? No, en realidad todavía no se ha acabado la jornada diaria de 8 horas. Es más, cuando se repartan las horas, las 42 horas dentro de la jornada, se pueden poner hasta jornadas de 9 horas. Entonces, la jornada de 8 horas no se ha acabado de ninguna manera. La jornada diaria de 8 horas sigue siendo viable aun cuando se implemente la disminución de 48 horas a la semana a 42 horas a la semana. Entonces, la jornada de 8 horas no se eliminó, sigue estando viable. Es más, en la ley se establece expresamente que se pueden distribuir las horas, las 42, teniendo como mínimo un trabajo diario de 4 horas continuas y máximo hasta 9 diarias, sin generar horas extras. Eso lo dice expresamente la ley. Entonces, no es cierto que se haya acabado la jornada de 8 horas, de ninguna manera. Eso quizá forma parte del aprendizaje y de la comprensión de la norma que se irá presentando a lo largo del tiempo. Ok, sí, me parece muy importante ir aclarando estos términos, porque empieza a generarse como mucho ruido al respecto. Entonces, recojo y retomo lo que estabas diciendo, por favor, adelante. Ya ahí vamos a hablar de la implementación. La implementación gradual, correcto. Entonces, después de 2 años de la entrada en vigencia de la norma entró en vigencia específicamente, esa norma nos aparece muy reciente, ¿no? Entró en vigencia el 15 de julio. Entonces, el 15 de julio de 2023 deberemos reducir 1 hora a la semana. Entonces, la jornada ya máxima no será 48 horas, sino que será de 47. De 47. Al año 3 de entrada en vigencia se reducirá otra hora y quedamos con una jornada de 46 horas semanales. Y a partir del 4.º año, es decir, estamos hablando a partir del 15 de julio de 2025, se reducirán 2 horas cada año hasta llegar a las 42 horas semanales conforme a lo que dice la norma. Es decir, es una implementación gradual. Ahora, no está prohibido que las empresas que así lo deseen entren a trabajar desde ya con las 42 horas sin esperar esa implementación gradual. Pues nunca estuvo prohibido en mi concepto. No, yo puedo tener jornadas inferiores. Entonces, totalmente. Eso es una novedad. De hecho, nosotros tenemos jornadas de 40 horas en la firma. Entonces, esto ya no nos afecta para nada. Ajá. Ya. Haciéndose esta implementación, viene otro tema interesante en la norma, salvo que tú tengas algún comentario ya específico en la implementación y aplicación de la jornada, que tiene que ver con la ley 50 y que tiene que ver con las jornadas familiares. Porque en la normativa se establece que una vez se implemente, pero ojo que yo lo entiendo, es implementada en su totalidad, que se implemente la disminución total de las horas. O sea, que ya no estamos hablando ni de 48, ni de 47, ni de 43. Estamos hablando de 42 horas
el empleador queda eximido de desarrollar las actividades de promoción, capacitación y entrenamiento que le exigía la ley 50 y al mismo tiempo queda eximido de tener las jornadas familiares establecidas en la ley. ¿Tú cómo ves esa parte? Ese va a ser uno de los puntos de discusión bien interesantes que tenemos en la aplicación ya en la práctica de la norma. Es una discusión que podremos dar académicamente durante estos 2 años y luego en la práctica. El artículo sexto, que es el que habla de la exoneración, del artículo tercero de la ley 1857-2017 y del artículo 21 de la ley 50 del 90, que básicamente tienen que ver con el tema de la familia y con el tema de las actividades de capacitación y entrenamiento patrocinadas por el empleador. Tiene una dificultad en su lectura. De mi parte, yo entiendo que en la medida en que la jornada laboral se vaya disminuyendo, las jornadas de descanso por el Día de la Familia, las jornadas de capacitación y entrenamiento del artículo 21 de la ley 50 del 90 también deberán ir disminuyendo en forma proporcional, Okay. El texto del artículo sexto se enfoca en aclararlo y pareciera que solamente fuera para la ley 50 del 90. Pero de la lectura que le hemos hecho una y otra vez al artículo encontramos que no habría razón para no aplicarlo a la ley 1857 de 2017, que entre otras cosas sería la más impactada, porque al tener una jornada más larga, ¿sí?, de 8 horas o un día de trabajo, pues es la que se va a ver más impactada en esa disminución proporcional. Porque el artículo 21 de la ley 50 del 90 en realidad pues son muy poquitas horas, entonces estaríamos hablando prácticamente de minutos los primeros años y luego sí estaríamos ante una disminución casi que de media hora aproximadamente. Entonces en el cálculo matemático que hacemos, que nos tocaría hacerlo con más detalle, vemos que el impacto no va a ser tan grande. No es que se eliminen esas jornadas, sino que va a haber una disminución proporcional. Claro, naturalmente, como se disminuyen las horas de trabajo, pues también habría que disminuir las horas para este tipo de actividades, pero en forma proporcional, Hay un punto del artículo sexto muy interesante, que es el mutuo acuerdo que debe existir entre empleado y empleador, para esa disminución proporcionada de la jornada de capacitación de la ley 50 de 1990. Ahora bien, cuando leemos el artículo sexto, hay una frase final que va a servir para resolver esta consulta así de afán, y es que dice la norma: una vez terminado el tiempo de implementación gradual, regirá la exoneración del artículo primero del presente artículo, regirá del inciso primero del presente artículo. Es decir, que definitivamente cuando ya quedemos en las 42 horas, ya no vamos a tener que dar aplicación a la ley 50 del 90, artículo 21, ni al artículo tercero de la ley 1857 de 2017. Pues ¿Listo? por este parágrafo le damos la bienvenida a la ingeniera Carolina Ávila, que se encuentra con nosotros aquí en nuestro set. Por ese artículo, por ese parágrafo que yo entendí que era solamente cuando ya estuviera totalmente implementado que podíamos empezar a hablar de que no habría la obligación de mantener. Entonces, claro, no. Sí. Con la Como lo vemos nosotros, el artículo sexto tiene el espíritu y para nosotros la claridad de que lo que tenemos en el artículo sexto es, durante el periodo de transición, disminución proporcional. Y una vez ya queden las 42 horas, exoneración definitiva. Ya no hay que tener el Día de la Familia, ya no hay que tener las capacitaciones del artículo 21 de la ley 50 del 90. Pero ayúdenme a ponerle esto aterrizadito en la vida práctica, ¿cierto? Porque ¿cuál sería esa proporcionalidad? Por ejemplo, Martín, si yo ahorita lo que tengo es que tener un día de la familia, con las 8 horas, con la jornada de 48 horas, tengo que tener un día de la familia. ¿Cuál sería esa disminución proporcional, por ejemplo, para ese fin específico de la familia? Probablemente eso también genera un poco de discusión, pero la solución matemática, si es que te refieres a eso ahorita, en la pregunta,
para nosotros estaría resuelta aplicando una distribución lineal de esa proporción. Es decir, si con 48 horas a la semana tenemos derecho a un día de la familia, ¿cuánto tendremos derecho o a cuánto tendremos derecho con 47 horas? Y hacemos una regla de 3 y eso nos va a dar un número matemático que nos va a servir para saber qué parte de esa jornada debemos disminuir. Lo mismo pasaría con el artículo 21, de la ley 50, de 1990. Ok, entendiendo entonces que la invitación en esa interpretación, que sigue quedando abierta, sería que los trabajadores trabajaran menos horas para que pudieran salir más temprano para irse a estar con los hijos, pues porque o si no me pongo en los zapatos y camino con los zapatos de los empleadores y cómo sería eso, porque el día de la familia tiene por el día que no vino, chao, adiós, se fue y se quedó el día con la familia. Pero aquí sí me toca empezar a que van a estar 4 horas, van a estar 5 horas. Ok, es una gran invitación. Carolina, ¿tú tienes alguna pregunta, algún temita para Sí, compartir? yo quiero preguntar sobre el reglamento interno de trabajo, porque como uno de los elementos que pide el código sustantivo es que estén las horas de entrada y salida, así que termina cada turno y todo eso, eso significa que ¿qué deberían hacer las empresas? Cuando sean 47 horas, actualizar el reglamento y luego las 46 y luego las 44 y luego las 42, o desde ahora ponen todo el parágrafo transitorio, lo dejan 5 años y en 5 años lo cambian. O sea, ¿cuál es la recomendación? Porque hasta donde yo entiendo, este cambio sí afecta el reglamento interno de trabajo y habría que actualizarlo. La pregunta es, ¿en qué momento y cómo? Claro, muy bien. Esa es una muy buena pregunta. La respuesta viene de la práctica y de la experiencia más que desde el texto de la ley, porque en la ley no hay ninguna norma alrededor del tema. Yo lo que le recomendaría a las personas, a las empresas preocupadas por este asunto, es que esperen a la fecha establecida en la ley para hacer las modificaciones del reglamento que correspondan. No hacer modificaciones aquí pensando de aquí a los 5 años, a los 5 años o a los 4 años a los que se refiere la norma, porque cada día traerá Shofan, cada día tendrá el empleador para revisar cómo es su productividad, para revisar cuál debe ser la verdadera hora de entrada en ese momento. Y adicionalmente debemos recordar que las leyes pues ofrecen una estabilidad jurídica. Esta norma ofrece estabilidad en el sentido de que ya es un derecho adquirido de los trabajadores en Colombia el llegar a la jornada de 42 horas. Pero eso no significa que el Congreso en posteriores reformas no pueda ampliar el plazo de implementación. Este es el texto inicial de esta ley, pero esta ley puede sufrir modificaciones, no para quitar el derecho a las 42 horas, porque ya lo ganamos aquí y la ley no puede ser regresiva. Tendríamos el derecho a las 42 horas. Lo que sí puede hacer el Congreso en periodos futuros, en gobiernos futuros, es decirnos, oiga, ya no va a ser a partir del 4º año de entrada en vigencia, sino que revisamos con los empresarios, revisamos la productividad. Esto va a ser a partir del año 2 y te la modifica totalmente y lo hace y lo adelanta. O puede ser, esto será a partir del año 10 y te lo aplaza y habrá la discusión legal que corresponde. Entonces, como no tenemos la seguridad de lo que vaya a pasar en el futuro, tenemos estabilidad jurídica, pero no una certidumbre de todas las variables sociales que se pudieran presentar. Entonces, la recomendación es no modifique el reglamento, sino hasta que lleguen los 2 años a partir de la entrada en vigencia de la ley. Es decir, espérese hasta el mes de julio de 2023 para tomar esa decisión y tómela solamente en función del cumplimiento de la implementación gradual que esté vigente en ese momento. Y me Eso surge implicaría... una inquietud, gracias, Martín. Me surge una inquietud y es si el empleador elige, de acuerdo con el parágrafo, empezar a adoptar la disminución en este año y acuerda o define que van a ser las 47 horas a partir de ahora y el próximo año se da cuenta que no, tal vez no me funcionó, ese ya sería un derecho adquirido de los trabajadores, la disminución por una decisión del empleador con base en la ley, o tú crees que podría aumentar de nuevo la jornada? No, yo creo que el mínimo es el que está establecido en la norma, los plazos que están en la norma.
Si hay un empleador que se adelanta ahorita y después ve que no le funciona, pues tendrá que explicarle a los trabajadores por qué razón va a dar el reversazo y justificarlo en lo que se debe justificar, que son los niveles de productividad, ingreso y rentabilidad de la organización. Como el empleador toma una decisión mejorando lo que está en la ley, da un beneficio extralegal, algo más de lo que da la ley, pues considero yo que no debemos desincentivar a los empleadores que de pronto quieran hacer la prueba, sino más bien decirle, haga la prueba, que usted se podrá regresar si no funciona. No me gustaría que un empleador dijera, no voy a hacer la prueba porque de repente me embarco en una situación sin retorno. Perfecto. Señora. La otra pregunta. Quitando los que ganan el salario mínimo, que yo los del salario mínimo les tengo que subir todo el año, o el salario mínimo integral que les tengo que subir todo el año, o los que tengan convenciones colectivas o cosas de esas raras. Pero en el común de las empresas, si yo tengo un trabajador que hoy gana 2 millones de pesos, estoy obligado a subirle cada año el sueldo con lo que suba el IPC o alguna cosa, o yo podría, pues, llegue hasta las 42 con los 2 millones y ya en las 42 miramos si le subo o no. ¿Se podría dar esa situación? Yo creo que sí. Sí, ese sería un efecto desafortunado e inesperado de la norma y muy, muy desafortunado. ¿Por qué razón? Porque tenemos a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia enfrentadas en estos temas. La Corte Constitucional siempre ha dicho que el salario debe ser mínimo, vital y móvil. Eso significa que siempre habría que hacer un ajuste durante todos los años según la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. La Corte Suprema de Justicia no piensa igual. La Corte Suprema de Justicia piensa en muchas sentencias que el ajuste debe ser únicamente para los casos especiales a los que te estás refiriendo. Y esa discusión es bastante ya antigua, bastante ya viejita en Colombia. En nuestra opinión, la visión de la Corte Constitucional es mucho más responsable, consciente de la situación económica en el modelo capitalista, en donde el dinero pues pierde valor. Sin embargo, la discusión de productividad versus rentabilidad siempre es la que estará ahí detrás. Si yo fuese un trabajador al cual no le suben el sueldo durante 5 años, con el pretexto de que me gano los 2 millones a los que te refieres, pues yo creo que se podría presentar la reclamación ante el juez para lograr la actualización del valor del salario, teniendo en cuenta la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Pero no solamente eso, sino que no veo por qué razón nuestro país se va a comportar de manera distinta a los demás países en este sentido. Las disminuciones de jornada laboral, contrario a lo que están diciendo, no disminuye la productividad, la aumenta, no disminuye la rentabilidad, la aumenta. No vería yo la razón por la cual nuestro país, Colombia, tendría que comportarse en un sentido diverso o distinto a como nos dice la academia que se comporta en estos temas. La disminución de la jornada laboral es una medida que ayuda a la economía, que genera más empleo, que genera crecimiento, el crecimiento genera consumo, el consumo aumenta los ingresos de los empleadores entonces le aumenta la demanda de sus productos, suben los precios, es decir, la medida no produce baja productividad o baja rentabilidad, sino que la medida suele llevar a una rentabilidad o a una situación económica mejor. Entonces diría uno, en ese momento, pues la discusión será, oiga, y usted me sigue pagando lo mismo y resulta que se beneficia más. No hay razón por la cual usted no se haya abstenido de realizar ese ajuste. Ese ajuste, luego viene otra discusión sobre qué lo hacemos, sobre la misma proporción que subió el salario mínimo o hacemos un ajuste según el IPC, que sería otra discusión que valdría la pena dar. Para nosotros, todos los empleadores deben hacer ajuste. Si admitimos una discusión, ajustamos lo mismo que el salario mínimo, porque el salario mínimo se ajusta IPC más unos puntos. En toda la historia de Colombia económica es IPC más unos puntos. Los salarios más altos del mínimo, esos puntos adicionales, ¿hay que subírselos o no? Ahí nosotros decimos, depende de la situación económica del empleador, porque esos puntos adicionales ya no son reajuste, sino que son un verdadero aumento de sueldo.
Pero a ver qué pasa, pero yo como lo veo es, los que ganan bien, al final no importa porque son de manejo y confianza, o sea, yo lo veo es en mi sector, obviamente, en sistemas donde la gente gana 4, 6, 8, 10 millones de pesos, no pelean por ese 3%, realmente cuando la gente se va por sumas grandes, los beneficios son otros, y al final si uno tiene que trabajar 40 o 50 horas, cuando hay ese nivel de sueldo y compromisos, pues realmente es mucho más por objetivos. Entonces, ahí no veo que haya diferencia, pero cuando yo lo miro con las personas que tienen cargos operativos, que realmente es hora nalga, entonces la señorita que está en la recepción del consultorio ontológico y contesta el teléfono todo el día, pues la señorita no va a ser más productiva por trabajar menos horas, porque igual yo necesito tener una persona atendiendo el teléfono todo el tiempo. Entonces lo que yo digo es, ese tipo de cargos o los cambio por un elemento virtual, que ya se está empezando a ver todos estos chats y robots y esto que tienen todos, que no son perfectos, pero con el tiempo mejorarán, o definitivamente para mí como empleador, pues sí tengo que poner otra persona y tengo que mirar cómo ajustarle. Ahora, al final, como decimos nosotros, nos da igual porque los tres empleados de confianza somos los socios y los socios somos de libre dirección, manejo y si trabajamos 80 horas o no. Pero sí lo hemos visto en otros lados donde ya clientes que están pensando, esta persona es servicio al cliente y bueno, y si esta persona el 30% de su tiempo está respondiendo el chat de WhatsApp de los clientes, ¿por qué no empezamos a probar un bot estos 2 años a ver si logramos equiparar el tiempo que no maneja, que no está? O sea, es una cosa compleja. Yo pienso que también es una invitación que se le está dando a la empresa y que inició como un reinvento precisamente en seguir organizándonos por objetivos. Es que este modo de trabajo, hora larga, y claro, hay quien dirá, eso tiene que ser así, por ejemplo, en la construcción, donde tú tienes a las personas que tienen trabajos muy, pero sin embargo yo digo, en la misma construcción, con estas personitas, si uno mismo trabaja en ellos para que trabajen por objetivos, para que trabajen de una manera que ya algunos lo están haciendo, pues el tema necesario de la jornada de trabajo no va a ser tan determinante. Hay estudios, me llamó mucho la atención, Martín, lo comentamos y le mandamos un saludo a nuestra coequipera, la doctora Diana Cuervo, en su video con el médico, ¿no? Donde también nos hacen ver, como invitamos a que vean en el canal de Diana el video, donde también nos invitan a ver la cosa, ya no solamente desde el punto de vista eminentemente laboral, y económico, sino desde el punto de vista del ser trabajador, como lo dice Martín, todos los beneficios que le trae tener menos horas, por lo menos atada a un cargo, ¿verdad? Claro, María José, pero el punto de Carolina es muy importante. Hay unos trabajos que probablemente estén en vías de extinción, pero no porque se disminuya la jornada laboral, por lo menos en mi opinión. Digamos que no es que ahora que ya la jornada va a ser de 42 horas, en mi opinión, ya el trabajo de ser recepcionista o de ser una persona que atiende al cliente es lo que lo puso en riesgo. Yo pienso que eso está en riesgo desde que ya tenemos inteligencia artificial, desde que tenemos estos bots, desde que tenemos todos estos modelos en donde el ser humano va a ser reemplazado con una velocidad supremamente grande en esas labores repetitivas y que pueden ser automatizadas. Sorprendentemente, ahí estamos un grupo de abogados, ahí estamos un grupo de periodistas, ahí estamos un grupo de comunicadores sociales, están grupos de diseñadores, están grupos incluso de programadores, que es la profesión de Carolina. Están no solamente esos temas de atención al cliente que parecen operativos, porque uno diría, bueno, son los operativos. No, también hay profesiones aparentemente creativas que pueden ser reemplazadas con bastante eficiencia por inteligencia artificial, y esa revolución ya empezó. El tema de la disminución de horas, digamos que en mi opinión no sería la variable determinante de la desaparición de esos puestos de trabajo, sino más bien la irrupción de esas nuevas tecnologías que buscarán reemplazar al ser humano en esas labores. Pero como todas las revoluciones anteriores, así como antes teníamos una profesión de personas que se encargaban de prender la vela y el farol en la calle, ¿sí? Y desaparecieron,
pues eso no significa que no se puedan reubicar, relocalizar. Digamos que el mercado laboral tiene esa característica que se va adaptando a ese tipo de situaciones. Ahora, normalmente las transformaciones a las que me refiero del señor de la vela fueron mucho más lentas que estas, porque hoy ya tenemos inteligencia artificial escribiendo contratos, reemplazando abogados. Yo ya tengo inteligencia artificial revisando sentencias, jurisprudencia para saber qué argumentos vamos a poner en un juicio. Yo ya tengo inteligencia artificial revisando cómo piensa un juez respecto de determinado tema para saber cuáles son las expectativas para ganar el caso y qué argumento le debo llevar a ese juez. Inteligencia artificial, que está reemplazando esa labor de procesamiento de datos y automatizable que aparentemente solamente podía ser un humano. Pero yo creo que esa desaparición de ese señor o de esa señora que estaba en atención al cliente o de ese call center se va a presentar más por esa variable, por el cambio de tecnología, que por la disminución de la jornada laboral, que indudablemente nos va a traer más salud en el futuro. Sí, claro, pero por eso digo que es como una llamada, una invitación para que todos sigamos viendo cómo es que se va a hacer esa reconversión, para que cuando llegue el momento no nos coja a todos otra vez de chanfle y toda la problemática y todo el asunto. Sí, le doy una bienvenida muy especial a la doctora Claudia Prieto, compañera y amiga de la Universidad Javeriana, a la ingeniera Paola Flores, coequipera, amiga y socia de Tomando Café con María José. Y no sé, chicas, si ustedes tienen alguna otra pregunta o Martín, algún otro comentario frente a este tema. Sí, yo tenía una ya del ámbito, ¿cómo sería? Bueno, del documento escrito, y es que cuando ellos mencionan que exonera la responsabilidad de la ley 1857 en su parágrafo, pues realmente la ley 1857 modificó otra ley. Entonces me queda la duda de por qué en la técnica normativa que utilizan no ponen la ley que realmente está generando la obligación, que fue la modificada por la 1857, que no me acuerdo cuál era, 30 y algo, y mencionan la 1857. Si ya puede después existir otra ley que modifique la original. Sí me hago entender la duda, es más de técnica normativa. Sí, es más por la redacción, según te entiendo, ¿cierto? Sí, entonces, ella me pregunta por qué no modificó de una vez la ley origen, más que la modificatoria de la ley que generó la obligación. Exacto. No porque uno modificó la ley origen. Porque sino... no hace alusión. Bueno, venga, yo te cuento, le voy a contar así rapidito. Lo que pasa es que el artículo 3º de la ley 1857 es, como ustedes están diciendo, la norma de origen, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el artículo 3º de la ley 1857 de 2017 establece: adiciónese un artículo nuevo a la ley 1361 de 2009. El artículo nuevo es el artículo quinto A o 5A. Entonces, esta norma es la que crea el artículo 5A. Entonces, si yo quiero referirme al artículo 5A, pues la norma que lo generó fue la ley 1857 de 2017, que también tiene otras normas del tipo modifíquese o el artículo, por ejemplo, primero de la ley 361 de 2009, y entonces ahí la norma, por decirlo así, a modificar, maestra, original, o como la palabra que le queramos poner así para que no sonar tan jurídico, digamos, sería la ley 361 de 2009. Pero en este caso, como se trata de la adición de un artículo, la norma que efectivamente lo crea es esta. Entonces, por eso creo yo que quien redactó la nueva ley se refirió fue al artículo 3º de la ley 1857 y no al artículo 5A de la ley 361 de 2009. Pero en el otro pasa lo mismo. Hacen referencia a la ley 50 del 90, pero eso lo que hizo fue modificar el artículo del Código Sustantivo del Trabajo, creo. Entonces, también me queda la duda por eso, ¿no? ¿Por qué lo habrán hecho así? Y si eso tiene alguna implicación en la interpretación que debemos dar en caso de que alguna de esas normas cambie. Es transparente. Ahora, el artículo 21 de la ley 50 del 90 es un artículo que se establece el tema de la jornada adicional de capacitación, ¿no? El artículo 21 de la ley 50 del 90 lo que trae es una adición también. Entonces, lo que nos dice el artículo 21 es
que se adiciona el Código Sustantivo del Trabajo con el siguiente artículo. Quizás la diferencia es que el artículo 21 no numeró ese artículo adicional. Entonces en el código, cuando tú lo estás leyendo, no aparece artículo 30A o 5A, sino que aparece el artículo 21 de la ley 50 del 90. Ni siquiera lo numeró dentro del código. Entonces, el artículo 21, así como el artículo 3 de la ley 1857, también es una creación propia de la ley 50, que no modificó ningún artículo del Código Sustantivo del Trabajo ni lo sustituyó, sino que adicionó, así como el artículo 3 de la 1857, es decir, se dio la misma figura en las dos normas. Y por eso quizás se refirieron directamente a la norma que lo adicionaba. Pero no hay una consecuencia, digamos, de fondo, de interpretación, ni mucho menos. Ahora, cuando pasen los 5 años, ¿qué diferencia hay en que hubieran dicho que pasado este tiempo se deroga ese artículo a que hayan dicho que se exonera de esa responsabilidad? O sea, en 5 años, ¿qué va a pasar con esos dos artículos? En 5 años esos dos artículos van a perder fuerza vinculante a partir de la implementación de la norma. ¿Qué encuentro yo o por qué justificaría yo una redacción en el sentido de decir que a partir del momento, que no sería el año 5, sino en realidad, sino que lo que dice es una vez terminado el tiempo de implementación gradual, regirá la exoneración? ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo e insisto, como no sabemos qué va a pasar en 3 o 4 años, puede salir una ley, no que derogue la jornada de 42 horas, sino que la adelante y diga, ahora va a ser a partir de 2023, o que la aplace. Y entonces, por eso es que el término del tiempo de exoneración no es una vez pasen 5 años queda derogado, o derogues el artículo tal, no, sino que estamos esperando que se produzcan unas situaciones de hecho que están descritas en el artículo 6 y que dice, una vez terminado el tiempo de implementación gradual. ¿Cuál? El que esté vigente. Ahora está vigente el que tenemos aquí del artículo 5, del artículo 3 de implementación gradual de la ley 2101, pero bien podría ser otro régimen de implementación gradual en el futuro, y por eso es que no se dice deróguese ya, sino que simplemente vamos a tener exoneración. También porque podemos tener casos de incumplimiento de la norma, casos de incumplimiento, empleadores que se les olvidó la implementación gradual, no la hicieron, y entonces mientras la implementan, ellos seguirán obligados a dar el Día de la Familia y seguirán obligados a cumplir con el artículo 21 de la ley 50 del 90. Entonces, por eso no simplemente no lo derogamos, sino que decimos, una vez usted implemente esto, ya queda exonerado. También para el empleador que quiere implementarlo inmediatamente, no esperar la implementación gradual, sino que la implementa mañana o el lunes de la siguiente semana, entonces esa persona ya tiene derecho a la exoneración. ¿Ya? Sí, y una vale la pena decir, Caro, vale la pena decir, porque nos han llegado solicitudes de concepto al respecto, que la obligación del Día de la Familia, así estemos en casa, se mantiene. Se mantiene y hay que darse, ¿no? Porque hay gente hay empleadores que han definido que como ya el papá, la mamá están con los hijos todo el tiempo, entonces que el Día de la Familia ya no funciona. No, ahí está la obligación y las 2 jornadas, una semestral. Carolina, ¿qué ibas a decir? Sí, una chiquitica, Doc. Si usted nos dijo hace un rato que esos derechos adquiridos ya no se pueden quitar, entonces esperaríamos ahorita que hubieran tutelas por quitar el Día de la Familia y las jornadas de capacitación de estos 2 artículos que hablamos. Yo diría que, claro, es probable que se presenten, pero en defensa, digamos, de la ley de la exoneración. Yo diría, hombre, lo que pasa es que ese tiempo para la familia, ese tiempo para la capacitación y el desarrollo humano se está intercambiando, como cuando empezó el Sistema General de Riesgos Laborales, que teníamos unas prestaciones del Seguro Social que fueron derogadas y que no aparecieron en el decreto 1295/94. Lo que dijo la Corte es que se cambió una prestación por otra, no hubo regresividad porque se cambió una prestación por otra que consideramos equivalente. Entonces, al quitarnos 6 horas de la jornada semanal, por los grandes beneficios que trae para la salud del trabajador, para la posibilidad que tienen de acomodar las jornadas de hasta 9 horas y luego dejar incluso días libres de la semana para llegar al máximo de 42, entonces creo yo que la discusión sería, hombre, no hay regresividad porque se intercambió una cosa por otra. Pero claro que eso seguramente puede ser objeto de revisión de la Corte Constitucional, claro que sí. Gracias, doctor. Bueno,
Yo creo que con esto acabamos nuestro encuentro de grupo de estudio y veremos qué pasa con el curso del tiempo, con la conclusión inicial que solamente si el empleador así lo elige y lo decide, puede empezar a disminuir la jornada, pero la obligatoriedad y la disminución todavía no es efectivo, sino hasta dentro de el próximo año. Bueno, nos vemos dentro de 8 días, vamos a estar, estoy viendo, a ver, ya estamos, Martín, ¿qué opinas? ¿Será que sí entra en vigencia el tema de la reglamentación de los espacios confinados? Porque lo habían aplazado y ya habían dicho que el 1 de agosto, entonces estamos viendo si Humberto, que ya nos escuchará en algún momento, viene y nos acompaña para que hablemos de espacios confinados. Hasta mañana, cuídense mucho, recordemos mantener los protocolos, distancia, lavado de manos, no grupos grandes, que les vaya bien. Hasta luego, mil gracias Martín, Carolina, Gracias. Claudia, Paola, hasta luego. Que esté muy bien. Muchas Adiós. gracias. Chao. Chao.